Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una de esas sustancias que aparecen a veces en prensa relacionadas con los alimentos, que no son realmente un aditivo, pero que causan muchísima alarma. Hoy vamos a hablar de esas alarmas o alertas alimentarias que de vez en cuando surgen en prensa. Y digo que de vez en cuando surgen en prensa porque realmente si nosotros buscásemos realmente la fuente de donde saltan esas alertas, que por lo menos en Europa pues es una entidad que se dedica a publicar diariamente todas esas alertas alimentarias que implican generalmente retiradas de producto de los supermercados. Igual alguna vez habéis visto en las cajas o en algún sitio del supermercado todas aquellas personas que hayan comprado el lote de tal producto, por favor que lo devuelvan a la tienda o que no lo consuman. Eso responde a una alerta alimentaria y hay que tomárselas muy en serio, porque para eso están pues las empresas que se dedican a realizar análisis a los alimentos para comprobar que son seguros, sobre todo, y que se cumple la legislación y que la lista de ingredientes es la que realmente está escrita. Es decir, hay un sistema de vigilancia que en el momento en el que detecta que no se cumple lo que se está diciendo, pues pone una sanción a la empresa y además pues da un aviso para que todo el mundo lo sepa. Pero ese aviso no siempre llega a prensa. Cuando llegan a prensa, esos avisos suelen ser casos como muy llamativos, pues por ejemplo, pues porque ha habido una intoxicación alimentaria en algún sitio y que ha afectado a muchísimas personas o a pocas, pero de manera muy grave, porque les ha causado pues igual la muerte y todo el fallecimiento de la persona. En esos casos solemos hablar generalmente pues de alertas alimentarias asociadas a microorganismos que no deben estar en esos alimentos. Y en esos casos, ¿qué ha pasado? Pues que ha fallado en algún lugar la cadena de producción alimentaria. Por ejemplo, son muy frecuentes las alertas por salmonelosis o por listeriosis. La listeria es un microorganismo sumamente peligroso, especialmente en personas de riesgo, como pueden ser embarazadas, niños, personas mayores. Y por lo tanto es muy importante que se cumplan todas las normas de higiene en la industria alimentaria que se trate. Bueno, yo hoy en realidad no os voy a hablar de microorganismos, eso si queréis lo dejamos también para otro día, sino de otras sustancias que aparecen en algunos alimentos y que es importante que se detecten, porque os voy a hablar de una en concreto, el óxido de etileno, que ha salido mucho en prensa recientemente, porque es una sustancia que tiene demostrados efectos cancerígenos, sobre todo cuando se consume de manera frecuente. En la Unión Europea está prohibido su uso y de hecho los análisis que se realizan a alimentos de riesgo que los pueden contener, que provienen de países extranjeros, muchas veces bloquean su venta porque se detecta que contienen esta sustancia, el óxido de etileno, que suena así como un poco raruno, ¿verdad? Nunca jamás lo vais a encontrar en el listado de ingredientes de un alimento. Ya os digo, y en algunos países no sé si todavía estaría autorizado su utilización en alimentos. Sí tiene otros usos fuera de la industria alimentaria. ¿En qué alimentos podría aparecer restos de óxido de etileno?
El óxido de etileno es una sustancia química que se utiliza como bactericida, como desinfectante, y en algunos alimentos, como por ejemplo pueden ser los frutos secos, las semillas, las hierbas aromáticas, que tienen, vamos a decir, un riesgo de contaminación por esporas también de algunos microorganismos, sobre todo de hongos, bueno, pues en algunos lugares se utiliza ese óxido de etileno, que es muy volátil, es decir, se evapora con mucha facilidad, para, entre comillas, esterilizar esos alimentos y que no se estropeen antes de manipularlos. Es uno de los riesgos que tienen al almacenar esos alimentos antes de envasarlos o de prepararlos para que lleguen a nuestras casas. Uno de los alimentos donde más restos o trazas de óxido de etileno se han encontrado es, por ejemplo, en las semillas de sésamo, envasadas cuando provienen de algunos países. Bueno, ahí es importante, ya sabéis que os lo he dicho en varias ocasiones, que cuando vamos a comprar algunos alimentos, que nos fijemos en el origen, porque de esa manera también nos estamos asegurando de que no existen esos restos de sustancias no autorizadas, por lo menos en algunos países. Bueno, la mayor alerta alimentaria que apareció con el óxido de etileno, por la que salió muchísimo en prensa, fue por su contaminación accidental en algunos helados. Más bien, yo diría que en prácticamente todas las marcas de helados durante un periodo de tiempo. Un alimento altamente consumido por la población infantil. De ahí parte de esa alarma que se creó con esos restos de óxido de etileno. ¿Qué ocurre o cómo se vio? ¿De dónde venía ese óxido de etileno? De otro aditivo, en este caso sí que aparece en el etiquetado, que se utilizaba como espesante. Suele ser un derivado del algarroba y en ese caso, bueno, pues se ve que había estado tratado anteriormente con ese óxido de etileno, que después ese derivado del algarroba se había utilizado como espesante, estabilizante en la fabricación de diversas marcas de helados. Por lo tanto, ¿qué hace el sistema de alertas cuando detecta algo que está prohibido? En primer lugar, bloquea la venta de esos alimentos, la comercialización. En segundo, solicita la retirada de lo que se haya comercializado. De ahí ese aviso, ¿no?, para que si tú lo has comprado lo devuelvas al comercio, ellos te devuelven el dinero y se encargan, va todo como hacia atrás. ¿Todo esto cómo se puede saber? Bueno, pues porque existe lo que se denomina trazabilidad de los productos. Nosotros, a través del código de barras generalmente, o de códigos que vienen en los envases, sabemos quién ha sido el fabricante del producto final, de dónde son sus proveedores, qué ingredientes y de dónde vienen. Es decir, podemos tirar de la cuerda para atrás para saber cuál es el origen exacto de esa contaminación o del alimento que ha podido contaminar esa cadena de producción. Por lo tanto, ¿tenemos que estar tranquilos? Pues generalmente este sistema de vigilancia funciona muy bien, aunque a veces puede haber pequeños escapes, porque claro, no todo lo que viene de otros países se analiza, se seleccionan algunos lotes, se realizan esos análisis para poder comercializar los alimentos. ¿Pero qué ocurre? Que para cuando tenemos el resultado del análisis, probablemente esos alimentos ya han sido comercializados. Pero bueno, en general la presencia de óxido de etileno, como ya os he dicho que es muy volátil, suele ser bastante baja, muy pequeñita. Nos tendríamos que comer toneladas de esos helados contaminados para que realmente nos hiciesen un efecto negativo en el cuerpo. Pero claro, la alarma ya está creada y ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, para, vamos a decir, lavar la cara de esas marcas afectadas por esa alerta alimentaria?
Las alertas alimentarias nos tienen que servir de ayuda en algunos casos, sobre todo para pues retirar esos productos si nosotros los hemos comprado, pero sobre todo para que nosotros sepamos, sin alarmismos así exagerados, dónde podríamos tener ciertos riesgos si la manipulación de los alimentos no es adecuada. ¿Qué pasa? Que cuando esos alimentos nos vienen de la industria alimentaria, nosotros tenemos poco control y generalmente pensamos que son totalmente seguros porque siguen unos controles, tienen que seguir unas normas y por lo tanto deberíamos estar tranquilos si llegan a nuestra casa y nosotros los manipulamos de manera adecuada. Pero esto no siempre ocurre, no digo nuestra manipulación, sino el que la industria alimentaria no nos falle. Así que cuando nosotros compramos productos naturales, frescos, evitamos en gran parte todo este tipo de riesgos. Pero claro, luego tenemos que manipularlos también nosotros en casa y ahí también es muy importante que mantengamos unas buenas prácticas de higiene. Alimentos con alertas alimentarias, ya os digo que podemos encontrar prácticamente a diario, no solo con sustancias cancerígenas. De hecho, ha habido veces que se ha detectado la presencia de metales o impurezas, lo que sea. O sea, todo eso pasa por el sistema rápido de alertas, al menos en la Unión Europea. Supongo, espero, que en otros países también existan estos sistemas de vigilancia que son un toque de atención, y a veces con sanciones bien fuertes, incluso llegando a cerrar algunas fábricas hasta que se solucionan todos esos problemas que han generado la alerta alimentaria. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado curioso. Si no lo conocíais y simplemente de vez en cuando leéis en el periódico o en redes sociales, ha sido retirado tal alimento por contaminación con tal. Bueno, pues ahora ya sabéis cómo funciona ese sistema de alertas y al menos uno de esos ingredientes que han despertado en varias ocasiones esta puesta en marcha del sistema de alertas. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.